Bienvenidos a nuestras plataformas, a este capítulo y a Roja Bolivia On Air. Gracias por estar acá. Este es el podcast del grupo empresarial Roja Bolivia. Estamos en nuestra primera temporada y antes de comenzar agradezco a quienes están enviando sus consultas por medio de nuestros canales de comunicación. En esta ocasión me complace compartir con ustedes información relacionada a temas laborales precisamente extraídos de las consultas que nos van haciendo a través del inbox, a través de los mensajes. Muchas gracias por esa interacción. Básicamente, hablaremos de algunos aspectos derivados de la situación por la que estamos atravesando, vinculado, por supuesto, al tema del trabajo, de los aspectos laborales. Y, con gusto, atendiendo a sus consultas, señalaremos estos temas. Pero también, permítanme comenzar con la siguiente reflexión. Y es que es evidente que el tejido empresarial se ha visto erosionado por la pandemia del COVID-19. Muchos negocios han tenido que verse en la penosa necesidad de cesar, de cerrar y de darle un alto definitivo a sus operaciones. Algunos porque no han podido aguantar los gastos durante la cuarentena y otros, felizmente menos numerosos, porque no han conseguido readaptarse a las nuevas medidas de bioseguridad. Decía felizmente porque es un número menor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido identificar todos estos elementos vinculados a la bioseguridad? Ya lo decíamos en un capítulo anterior, que estos elementos serán un punto de quiebre en las garantías que demos a nuestros usuarios. Así que hoy, implementar medidas de bioseguridad son esenciales para operar. No obstante, lo que sí ha quedado claro es que las iniciativas han estado a la altura de la demanda de la población. Por supuesto, le han hecho frente a la crisis sanitaria. He visto soluciones creativas y que hoy nos permiten salir a las calles si es que, por supuesto, es necesario, ya sea trabajar o a abastecernos, pero hemos podido ver que ha existido una normalidad, ha existido un abastecimiento a la altura de la necesidad, en la medida en la que necesitábamos algún insumo. Y eso definitivamente es loable en nuestros emprendedores. Pero también tenemos que empezar a ver futuro. Estamos previniendo presente en cuanto a implementar nuevos usos y costumbres que sean amigos del distanciamiento social. Sin duda es importante este tema. Pero también hay que ver futuro tomando en cuenta elementos que estén aliados de la bioseguridad. Ya vendrá un proceso progresivo de desescalada y debemos estar optimistas para ese momento y analizar cómo conseguiremos que nuestro entramado empresarial rejuvenezca. Y, por supuesto, en esta lógica, lo que estamos buscando es que recupere síntomas de prosperidad. En este sentido, hay que destacar que hemos sido testigos de que muchos emprendedores han encontrado en la crisis sanitaria nuevas oportunidades de negocio. Entonces, para nada las desmotivaciones, hay que estar muy felices, muy contentos, porque a futuro se nos vienen oportunidades y las oportunidades sin duda deben ser alegría. Entonces, el futuro acompañado de tus ideas y del optimismo que te estoy invitando a tener, sin duda no tiene posibilidades de darnos un futuro negativo. Si tienes una idea, no importa el capital o viceversa, si tienes capital y no ideas, te invito a entrar a rojabolivia.com y encontrarás la forma de contactar con un operador que te ayudará a canalizar tus proyectos para analizar juntos otros nichos de negocio que tal vez no habías explorado, así como nuevos mercados, tanto a nivel nacional como internacional, con los que vas a atraer más clientes o iniciar un camino de ventajas y apasionantes desafíos comerciales. Así que no esperes más, porque alguien se te puede adelantar. Así funciona el ámbito comercial, así que de una vez te estamos esperando. No es sorpresa decir que la población tiene interés en emprender. Tal vez para buscar nuevos caminos de empleo y si bien algunos han abandonado su plan de expansión o de emprendimiento o has pensado en renunciar a cualquier inquietud de emprender o de crecer debido a las malas previsiones económicas y sociales que según todos los indicadores se avecinan posterior a la pandemia, no es menos cierto que el debate está abierto alrededor de los negocios que nacerán, sobre todo después de ver cómo la pandemia del coronavirus se ha cebado en la población de nuestras ciudades.
No cabe duda de que durante el estado de alarma ha quedado sentado que algunos sectores han jugado un papel clave, como por ejemplo lo ha sido el caso de la alimentación y del delivery. Otros relacionados con este mismo tema, y de cara al futuro debemos tomar en cuenta estos elementos. Estamos camino hacia un mundo más respetuoso con el medio ambiente, un consumo más controlado y responsable y una deslocalización impulsada por el teletrabajo que sin duda nos están dando una lección importante para crecer y ser mejores. Así que ahí están los rubros que deberán ser atendidos por tus energías. Pues bien, se nos ha consultado sobre algunos elementos laborales que, a consecuencia de la crisis sanitaria, han generado dudas que queremos ayudar a aclarar. Y, por ejemplo, se nos dice si es posible que en época de cuarentena puede un dueño de negocio o el emprendedor en términos comunes otorgar vacaciones a su equipo o empleados, nuevamente usando el término normativo, digámoslo así. Y estoy hablando de empleador y trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de que de manera unilateral se han dado vacaciones. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se podrá? Bien, vamos a decir lo recomendable, y es que el empleador no otorgue las vacaciones de manera unilateral, ya sean estas colectivas o individuales, ya que conceptualmente las vacaciones laborales se constituyen en el derecho que tiene todo trabajador, trabajador dependiente por supuesto, para disfrutar de un tiempo de descanso como consecuencia de haber prestado sus servicios durante un año. Es evidente que hay algunas actividades que no han vuelto a su normalidad y no se está trabajando, ¿verdad? No están asistiendo a sus fuentes de empleo, a su trabajo. Pero eso no significa que el empleado esté disfrutando del descanso que habíamos mencionado cuando nos referíamos al concepto de vacación. Y es deducible el porqué. Pero mejor lo decimos, ¿verdad? Para no dejar vacíos. Y es que, por las características de la emergencia sanitaria, hay una restricción vinculada a protegernos del contagio. Entonces, no trabajar no significa que estamos de vacación, ¿verdad? Y es acá donde es bueno decir lo siguiente. Hay negocios que, por la naturaleza de su actividad, no pueden desarrollarse. Y no pueden desarrollarse ni siquiera por medio del teletrabajo. Entonces, estamos en esta situación donde no podemos trabajar, pero el no ir no es sinónimo de vacación. Y esto debe quedar bien claro. Entonces, si este es tu caso, ya sea desde la óptica empleador o trabajador, te recomiendo que, por acuerdo de partes, es decir, trabajador y empleador, puedan definir si tomar en cuenta este tiempo como vacación, en los cuales la jornada laboral se ha visto suspendida, se ha visto alterada, reducida. Entonces, supone que ambas partes puedan realizar un acuerdo, ya sea acordando el 100% de vacaciones, 50% de las vacaciones, 25% de las vacaciones, y bueno, pues los elementos que vayan vinculados a dar a ambas partes lo mejor. Si optas por esta vía y llegas a un acuerdo, no te olvides que debes plasmar la decisión a la que has llegado en un documento, porque lo que se diga y estipule debe estar por escrito y por lo tanto, pues, como habíamos mencionado, es importante registrarlo. El teletrabajo. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Qué pasa si tú eres el dueño de un negocio y unilateralmente estableces la modalidad de teletrabajo o home office? Pues es totalmente viable. Evidentemente, debes llegar a un acuerdo que, a tiempo de conocer los procedimientos, les indiques a quienes van a utilizar estos insumos, y es fundamental esto, cuáles son los elementos a desarrollar, cuáles son las actividades laborales que temporalmente van a utilizar esta modalidad. Entonces, si decides establecer el teletrabajo, mínimamente deberás comunicar de forma clara cuáles serán las condiciones de la modalidad. No queremos que hayan vacíos al momento de implementarlas, y esto puede ocasionar problemas en el normal curso de nuestras actividades, ¿verdad? Entonces es mejor evitarlo y te recomiendo verifiques si en tu equipo, primero, hay todas las condiciones o herramientas que sean necesarias para poder llevar adelante el teletrabajo. No te olvides de establecer el horario en el que prestarás los servicios a fin de evitar luego reclamos por horas extras. Hay que otorgar un tiempo razonable a tu equipo para que se realicen las actividades y no se convierta en un trabajo convencional a un servicio 24 horas. Los respetos por las horas de trabajo siguen manteniéndose. Ahora, ¿qué pasa si se requiere una licencia sin goza de haberes o un permiso? ¿Qué pasa si estamos en estos casos? Y la figura es totalmente ilegal.
ya que se ha dispuesto una suspensión de actividades con goce de haberes. Por lo tanto, no podría existir esta modalidad. Sin embargo, siempre hay una salvedad. Sí puedes acordar una licencia sin goce de haberes, lo que significa que previo acuerdo lo puedes establecer y lo vas a hacer, si es que optas por esta vía. Por lo tanto, para eso debe existir un respaldo documental del acuerdo al que has llegado. Deben también haber los términos del acuerdo, deben ser claros y, en especial, poner el tiempo de duración de la licencia que estás otorgando. Por otro lado, ¿se puede suspender temporalmente los efectos de un contrato de trabajo? Nos dice. No se puede suspender. En Bolivia no existe la normativa que te faculte, si eres empleador, a suspender los efectos del contrato de trabajo. En periodos de crisis o emergencia, peor. Surgen también algunas cuestionantes vinculadas a que si se reducen las horas de trabajo, se podría reducir el salario o, quiero decirte, pagar menos. Pues en Bolivia está prohibido que el empleador realice unilateralmente una reducción de salario, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si conoces a alguien o te pasó o tú estás queriendo reducir salarios? El afectado puede solicitar al Ministerio de Trabajo que instruya la restitución del salario anterior. Por otra parte, la normativa establece la posibilidad de que exista una rebaja de salarios acordada entre partes. Es importante también comentarte que en Bolivia rige el principio de estabilidad laboral, para lo cual los despidos deben obedecer a una causal justificada y prevista por la ley. Sin embargo, en este periodo excepcional se debe considerar los siguientes escenarios. Por un lado, las actividades laborales están suspendidas de acuerdo a algunos rubros, por lo cual no se podrían desarrollar despidos unilateralmente en empresas que hayan suspendido sus actividades, ¿verdad? Por otro lado, en aquellas empresas que estén desarrollando sus actividades por estar y estén comprendidas en las excepciones establecidas para poder operar, cualquier despido deberá realizarse de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. Pero ¿qué pasa si un operador se niega a desempeñar tareas alegando riesgo de contagio? ¿Qué pasa en este escenario? ¿Se podría aplicar el derecho sancionatorio? Si tu actividad se encuentra dentro de las excepciones previstas para reiniciar operaciones, se podría exigir que tu equipo se presente a su fuente de trabajo, considerando los siguientes aspectos. Existe normativa expresa que establece que ciertos empleadores puedan continuar desarrollando sus actividades. Si es que tu actividad no está contemplada o eres una empresa de desarrollo de eventos masivos, evidentemente no deberías tener la exigencia de que se cumpla ningún tipo de trabajo. El empleador debe también contar con todos los permisos y registros, autorizaciones para desarrollar sus tareas. Ahora, la empresa supone que tiene que desarrollar las medidas de bioseguridad necesarias para precautelar la salud. Y esto, en función de la prevención y contención del coronavirus, por supuesto, ha sido ampliamente expandido. Si quieres, tenemos una guía también que te puede ayudar a implementar elementos de bioseguridad. Solamente puedes pedirlo en rojabolivia.com o en nuestros canales de comunicación, que los encuentras en nuestras plataformas de internet. En Bolivia, hemos asumido la idea de que todos los que vayamos a iniciar nuestras actividades estemos con todos los implementos para que no exista ningún contagio, ¿no? Pero volviendo a lo que les decía, ¿qué pasa si una persona que corresponde a las actividades que van a volver a trabajar con normalidad decide no asistir? Bueno, pues, si esto ocurriese, ¿cuáles son tus posibles sanciones? ¿Cuál es la acción disciplinaria que puedes tomar? Por un lado está la amonestación verbal o escrita, que es la que debes estar implementando o que se estila implementar. También puedes no pagar el tiempo no trabajado de acuerdo a lo establecido por el artículo de la Ley General del Trabajo número 52, el artículo 52 de la Ley General del Trabajo, que establece que el salario es el que percibe el trabajador en pago por su trabajo. Entonces, si ha sucedido alguna situación en la que alguien tenga que ser descontado, por supuesto es válido en función de los elementos que te voy explicando. Y finalmente, en caso de que un trabajador no se presente a su fuente laboral por más de 6 días continuos, de forma injustificada, por supuesto, procederá a la desvinculación por abandono de funciones, debiendo considerarse
como una renuncia tácita a su fuente laboral. Esto lo dice nuestra normativa y lo conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos un reto en este tiempo: adecuar nuestras actividades a los nuevos tiempos que impone la pandemia. Hay que generar una profunda reingeniería de las relaciones laborales que en Bolivia son tradicionales. Por eso decía al inicio, es hora de nuevos usos y costumbres. Te debiste dar cuenta de que es muy importante generar consensos, acuerdos y contratos para llevar adelante tus procedimientos. Si quieres conocer los elementos idóneos para estipular un convenio que asegure tu actividad, puedes contactarte con nosotros al 78789676. Sabemos cómo colaborarte. Esto fue el podcast del Grupo Empresarial Roja Bolivia, un episodio más de Roja Bolivia On Air. Hasta la próxima.